Señas de Progreso es una iniciativa de Fundación Romero con CONADIS, porque la comunidad de personas con discapacidad auditivas es más o menos de 500.000 de personas. No es poco. Y la mayoría, una gran mayoría de ellos, es gente que ni siquiera terminó la primaria, pero por necesidad propia son emprendedores. Y ahí es donde queremos nosotros interactuar, ahí es donde queremos influir, ¿no? De manera que les estamos haciendo varias rutas de aprendizaje, por ejemplo, todo lo que es el mundo digital, contenido digital, redes, el tema de marketing, el tema de emprendimiento, el tema de liderazgo y un poquito de lo que conversábamos es el tema de las habilidades blandas. Está en nuestros estudios Martín Pérez, que esta vez viene como director ejecutivo de la Fundación Romero. Martín, bienvenido. Gracias, Nicolás. Bueno, comencemos a... Va a ser imposible, Martín, no hablar en algún momento contigo de política por razones obvias, ¿no? Pero hablemos de la Fundación y de este lanzamiento de Señas de Progreso. ¿Qué es esto de Señas de Progreso? Son becas para personas con discapacidad auditiva, entiendo. Así es. Pero permíteme, Nicolás, primero contarte un poquito de Fundación Romero. Fundación Romero este año cumple 40 años de vida y siempre hemos estado trabajando fundamentalmente cercanos a la familia y a los grupos más vulnerables del país. Y tenemos dos ejes de trabajo. Un eje es el eje de solidaridad y otro es el de la educación para el emprendimiento. En el eje de solidaridad nos hemos enfocado siempre, y con ustedes también hace poco en las lluvias de Piura, en cómo ayudar, cómo socorrer a las familias vulnerables en situación de desastre y en el tema de la salud. Durante la pandemia, el COVID-19, hicimos un esfuerzo enorme, pero realmente enorme, de poder ayudar a las familias que necesitaban apoyo. Dimos 4 millones de mascarillas a través de una serie de diarios de nivel nacional y locales en diferentes sitios del Perú, 1.000 respiradores de alto flujo, trajimos decenas de médicos y enfermeras de las provincias. Recuerdas tú que no habían facilidades para ellos y los traíamos a Lima. Y en fin, una serie de cosas. Y ahora hemos estado con las lluvias, o sea, y definimos nuestra actuación como ayuda temprana. O sea, a los 2-3 días ya estábamos con Exitosa tratando de llevar packs a aquellas comunidades que estaban aisladas. No, de gente que no tenía nada, ¿no? Canchaque, El Paique, el Bajo Piura, Curamori, o sea, realmente muchos sitios donde todavía ni siquiera las autoridades habían llegado. Y es natural, pues, porque el Estado se mueve a otra velocidad, ¿no? Y en el lado de educación para el emprendimiento, Nicolás, llevamos ya más de 1,5 millones de becas que hemos repartido a nivel nacional a través de diferentes instituciones. Y ahí lo que queremos es ayudar un poco a generar una mejor educación, una educación de calidad. Y lo que nos gustaría, y por eso que estamos ahí, es que no sea la distancia ni la falta de recursos lo que impida que la gente pueda acceder a, digamos, conocimientos que los haga ser más empleables en el futuro, que pueda desarrollar sus capacidades y muy enfocados en los emprendedores, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también empujamos mucho el tema de lo que se llama reentrenamiento, te vuelvo a capacitar, y el nuevo entrenamiento, es decir, una persona, digamos, de 50 años pierde su trabajo y de repente tenía una determinada posición y ¿por qué no pensar en que pueda tener otra posición en otro tipo de trabajo? ¿Y ¿no? cómo funciona este sistema de las becas? Es decir, ¿le pagan los estudios en alguna institución en particular, en alguna cadena de instituciones? ¿Cómo funciona? Estas becas son, dependiendo de las rutas de aprendizaje que determinemos, son accesos ilimitados a los cursos que tenemos en Fundación, que son más de 200, ¿no? Ustedes generan sus propios talleres. Nosotros generamos el contenido en función de una evaluación de las brechas de capacidad que vamos identificando en determinados grupos a los cuales queremos llegar, ¿no? Entonces, en este caso, Señas de Progreso es una
una iniciativa de Fundación Romero con CONADIS, porque la comunidad de personas con discapacidad auditivas es más o menos de 500.000 de personas. No es poco. Y la mayoría, una gran mayoría de ellos, es gente que ni siquiera terminó la primaria, pero por necesidad propia son emprendedores. Y ahí es donde queremos nosotros interactuar, ahí es donde queremos influir, ¿no? De manera que les estamos haciendo varias rutas de aprendizaje, por ejemplo, todo lo que es el mundo digital, contenido digital, redes, el tema de marketing, el tema de emprendimiento, el tema de liderazgo y un poquito de lo que conversábamos es el tema de las habilidades blandas. Las habilidades blandas son aquellas capacidades que podemos tener tú y yo para poder interactuar con un equipo. O sea, puedes perder el trabajo hoy día, pero para reengancharte tienes que ser capaz de trabajar con un equipo distinto. Tienes que ser capaz de comunicarte, tienes que ser capaz de tomar decisiones, no con toda la información que tengas, sino de manera asertiva, con la información que esté disponible. Entonces, esa es una parte que también nosotros creemos que es fundamental, ¿no? Y algo finalmente respecto a este grupo de personas con discapacidad auditiva es, como en otros grupos, Nicolás, son peruanos, son hermanos peruanos, que no los hemos incluido en la dinámica social, no los hemos incluido en la dinámica económica social. Claro, pero ¿no? Incluso más que eso, los hemos excluido. O sea, y por eso es que hay tantas personas con discapacidad no solo auditiva que no pueden, como todo señalado, no pueden terminar el colegio. No tienen, a partir de eso ya tienen un déficit, ¿no es cierto? O sea, como si no has terminado de estudiar vas a entrar en el mercado laboral y entras a un mercado laboral que también te excluye. Sin duda, y por eso es que parte de lo que hacemos es justamente para tratar de cerrar estas brechas de desigualdad, ¿no? Es decir, evidentemente alguien que tiene discapacidad auditiva tiene una serie de problemas para poder interactuar, pero la sociedad además, o sea, lo excluye de manera inconsciente o consciente. Pero creo que ahí está el rol del sector privado y del sector público de poder trabajar de la mano, y en este caso estamos trabajando de la mano con CONADIS y con el Ministerio de la Mujer para buscar darles estas capacidades para que ellos puedan ser más exitosos, porque muchos son emprendedores, y que puedan ser más empleables también. Es decir, alguien con discapacidad auditiva podría perfectamente trabajar desde su casa. Les vamos a dar muchas herramientas de ofimática, Excel, PowerPoint, Word, o sea, ¿podrían trabajar desde su casa? Sí, claro que sí. Entonces, creo que en esa línea es el esfuerzo que nosotros estamos desplegando para cambiar e influir en ellos y definitivamente en sus familias, ¿no? Una persona con discapacidad no es una persona solamente, es toda la familia. Cuando cambias esa situación, cambia la situación de la familia. Ahora, este tema de la Fundación Romero y en general el tema de la responsabilidad social, en este momento es un tema que debería ser, yo creo, incluso más importante de lo que es en materia de reflexión. O sea, de la manera como el mundo empresarial y el mundo de la gran empresa se ha relacionado con el resto del país. O sea, somos un país profundamente dividido, con bolsones gigantescos de gente que está completamente excluida de los beneficios del progreso, y donde nuestra gran paradoja es que tenemos un país que ha crecido en términos macroeconómicos y que es celebrado como el milagro peruano, pero no hemos resuelto los problemas más elementales de demasiados de nuestros ciudadanos, ¿no? La precariedad en el empleo, la falta de acceso a servicios como el agua y el desagüe, la situación del sistema educativo, del sistema de salud, la falta de infraestructura, la crisis de la vivienda. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad que tú crees, Martín, que tiene el mundo empresarial que las cosas estén como están? A ver, tú sabes, yo he sido congresista y una ley que promovimos cuando yo era presidente de la Comisión de Economía fue Obras por Impuestos. Y Obras por Impuestos nace como la reflexión de qué puede hacer el sector privado por el sector público también. Y entonces, que es algo que está vigente hasta hoy día. O sea, hay esta incapacidad del sector público de ejecutar obras con los presupuestos que existen. O sea, no es que hoy día no haya dinero en el Perú. Cuando yo empecé
a ser congresista en el año 2006, el presupuesto de la República era 50.000 millones de soles. Hoy, para el 2023, es 214.000 millones de soles. Y es el de apertura. Claro, es el de vas apertura. a terminar... Y después termina el modificado, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que preguntarnos es qué hacemos como país para poder ejecutar, qué hacemos como país para que tengamos los mejores funcionarios públicos. O sea, tenemos que preparar y tenemos que revalorar a los funcionarios públicos. Mucha gente habla de corrupción y que los funcionarios son tal o cual. Yo quiero rescatar los buenos funcionarios públicos, que los hay y por montones, pero que tienen miedo, evidentemente, de firmar. Pero entonces tenemos que hacer nuevos procedimientos administrativos, nuevos TUPAs, para que las cosas sean más fáciles. Por supuesto que con todos los controles que haya que tenerse y con las sanciones. Uno de los problemas del Perú es que no hay sanción para la corrupción, la impunidad. No podemos negarla, ¿no? Pero hay el dinero y no hay la ejecución. Y además, hablando un poquito, Nicolás, de las cosas que la gente percibe, mucha insatisfacción con los servicios que tú has mencionado: salud, educación, agua, seguridad. Y ahí la reflexión, para quienes en varias oportunidades escuchamos que hablan de la necesidad de un cambio constitucional, es: ¿quién es el encargado de la salud? Es el Estado. El 95% de las prestaciones de salud en el Perú no las hacen los privados, las hace el MINSA y de salud. 95%. La educación, cerca del 70%. Antes de pandemia, el 65% de la educación era pública. Ahora, que la situación de las familias está más complicada, podríamos pensar que está en 70%. El agua. ¿Cómo puede ser que en Piura hay agua para los animales y no hay agua para las personas? En Piura hay agua por horas. Es un crimen. ¿Y en manos de quién está? Del Estado. Y finalmente, el tema es la seguridad. ¿En manos de quién está la seguridad? De la policía y de los serenos. Entonces, son las cosas más básicas que creo que tenemos que pensar cómo las rehacemos, cómo las replanteamos. Y yo creo que mucho pasa por el tema de los funcionarios públicos, el tema de tener mejores funcionarios públicos. Tienen que estar bien remunerados los funcionarios públicos, ¿por qué no? Si tienen que ejecutar presupuestos millonarios, mucho más grandes que los presupuestos que a veces una compañía privada va a ejecutar y que en consulta va a su directorio. O sea, un funcionario público de 3.500 soles, 4.500 soles, tiene que sustentar planes de inversión de 5, 7, 8, 10 millones de soles. Por esas cantidades, en el sector privado, las decisiones se toman al más alto nivel. Entonces, deberíamos tener funcionarios públicos de excelente nivel que planteen estos procesos de inversión. Pero eso supone, finalmente, es decir, el tema de la meritocracia. Eso de que el 5% de los empleados del Estado sean nombrados como de confianza y que ese 5% sean los que ocupen los puestos donde se deciden las cosas, que es gente que está de paso y que lo que está buscando es cuánto puede levantarse en ese plazo que va a estar 4 o 5 años, según sea el gobierno local, regional o nacional, y la pérdida de continuidad. Acabamos de hablarlo en relación a lo de Piura, ¿no? O sea, los planes están ahí, el plan maestro para Piura está escrito hace rato, ya se sabe lo que hay que hacer, ¿no? Pero esa falta de continuidad es uno de los problemas que te produce, ¿no? Y para eso, ¿qué debería ser? Meritocracia, que estén ocupando los puestos la gente más calificada sin importar quién ganó las elecciones. Sin duda, en el gobierno anterior hemos tenido 80 ministros en 15 meses. El puesto del comandante de la policía cambia cada 6, 8 meses. En condiciones normales. El que más dura es un año, 2. ¿Y acaso los jefes de las bandas cambian? No. ¿Acaso los gerentes generales en las compañías cambian? No. Tenemos el tema de la continuidad, es fundamental. Yo recuerdo una fundación española que venía a apoyar la recaudación en las municipalidades. Me decía: Martín, es que ya estamos cansados. Llevamos 18 años y cada 4 años regresamos a cero. Porque los alcaldes retiran a todos los que habíamos capacitado porque eran del anterior gobierno. Grupo. Y entonces empezamos de cero, llevamos 18 años en esto. O sea, tiene que haber continuidad, tiene que haber meritocracia, tiene que haber
una línea de carrera en el sector público, ¿no? Tenemos que terminar por hoy. Me gustaría conversar más de estos temas contigo. Te comprometo para además este espacio que hemos abierto que se llama Plan para el Perú, porque yo creo que hay que cambiar la agenda en el Perú, Martín. O sea, uno ver lo que se discute en el Congreso, a mí por lo menos me da vergüenza, sinceramente. O sea, discusiones estériles, una agenda que no tiene nada que ver con los problemas reales de los ciudadanos y además con las oportunidades, porque no es solamente que estamos llenos de problemas, estamos llenos de posibilidades y oportunidades. Y yo creo que ha llegado el momento de poner orden y sentarnos a discutir sobre lo que importa, ¿no? Sí, y vamos a sin duda. encontrar, estoy seguro, más coincidencias que diferencias. Permíteme nomás, Nicolás, Sí, claro. cerrar con un comercial, es decir, invitar a la gente que entre a señasdeprogreso.com.pe y que puedan directamente acceder rápida y fácilmente al tema de las becas que estamos haciendo. ¿Cuáles son los procedimientos? Es ¿Qué muy requisitos? sencillo, ¿no? Tenemos 20 cursos que los hemos traducido a lenguaje de señas de Perú. Ayer hemos tenido un lindo evento de lanzamiento, un concierto se llama un concierto inclusivo para gente de la comunidad con discapacidad auditiva. Lindo, realmente nunca había tenido una experiencia de esa naturaleza y creo que la gente realmente lo disfrutó, ¿no? O sea, entren por favor a señasdeprogreso.com.pe e inscríbanse para poder acceder a una de estas 100.000 becas que hemos entregado. Muchas gracias por estar acá, Martín. Mucha Gracias, suerte. Daniel.